Hola, buenos días. Estamos en nuestra webinar de presupuestos. Veo que está Ricardo conectado, ¿verdad? Ricardo, si nos esperas un minutito más, creo que hay otra persona más que se va a conectar y empezamos con la webinar. Esta es una webinar que ya habíamos realizado hace alrededor de 2 semanas, pero muchas personas no pudieron asistir, entonces estamos repitiendo la webinar de cómo realizar los presupuestos en SAP Business One. Al final del mes vamos a tener antes de vacaciones una nueva demo, una nueva webinar sobre producción y el uso de rutas y recursos en producción. Entonces, igual y te invitamos también a que nos acompañes. Igual, esperamos un minutito más y comenzamos con la presentación. A comenzar. Nuestro tema del día de hoy es presupuestos en SAP Business One, cómo llevamos esto del libro hacia el sistema. Es un tema que es realmente simple, pero es de muchísima utilidad para todas las organizaciones. Comenzando explicando la agenda que tenemos, vamos a definir qué es un presupuesto, cómo inicializamos ese presupuesto en SAP Business One, cuáles son los métodos de distribución que tenemos y cómo podemos crear uno nuevo, qué es un escenario de presupuesto en SAP Business One y para qué nos sirve, la definición, cómo definimos o cómo pasamos los montos de presupuesto tal cual al sistema, y cómo utilizamos los centros de costo también para definir nuestro presupuesto por centro de costo. Así como también cómo vemos, ya que metemos movimientos al sistema, cómo podemos ver esa información en un reporte y qué otras opciones nos da SAP Business One para el manejo de presupuestos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, el presupuesto es como una previsión o es algo anticipado de tanto puede ser de ingreso en el caso de un objetivo de venta, como lo más usado es el presupuesto de gastos, ya sea de una actividad económica, de algo personal, de una familia, pero en este caso lo estamos aplicando a nuestras organizaciones. En SAP Business One lo podemos usar definiendo un presupuesto en cada una de las cuentas de gastos, o en las cuentas de ingresos podemos definirlas también para llevar, por así decirlo, un objetivo de ventas. Pero en este caso creo que es más utilizado en cuentas de gastos como para llevar un control de cuánto estamos gastando y si nos queremos pasar de eso o no nos queremos pasar. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo inicializamos el presupuesto en SAP Business One? El primer paso para manejar un presupuesto en SAP Business One es activar la opción de que vamos a manejar presupuestos. A ver, nos vamos a SAP y en SAP nos metemos a gestión, inicialización de sistema, parametrizaciones generales. A ver, alguien, ok. Aquí en parametrizaciones generales vemos socios de negocio, la segunda pestaña es la de presupuesto. Si se fijan, aquí tiene el check inicialización de presupuesto activado. ¿Qué es las otras opciones que tiene aquí? Bueno, cuando nos desviamos del presupuesto, ¿qué puede hacer SAP para darnos como algo, no? Podemos bloquear la desviación del presupuesto, es decir, si el movimiento, la factura que estamos metiendo, cualquier asiento, bueno, que tengamos que estamos desviando el presupuesto, SAP nos da la opción de bloquearlo completamente, entonces aquí es donde lo definimos. Bloqueamos que no se pueda desviar el presupuesto.
o simplemente que nos saque un mensaje de advertencia. Oye, estás desviándote del presupuesto, ahí te van, o sea, son 3,000 pesos que te estás desviando. Ok, nos saca un mensajito, pero nos deja crear el documento. O simplemente no tenemos ningún mensaje ni ningún bloqueo, lo queremos nada más como de control, pues no tan forzoso, por así decirlo. Ok, la otra cosa que definimos aquí es si nosotros queremos llevar un presupuesto anual o mensual. El presupuesto anual significa que el monto que vamos a poner, los 100,000 pesos que vamos a poner para gastar en electricidad, un ejemplo, esos 100,000 pesos SAP me los va a contabilizar para, ya sea para bloquearme o para darme un mensaje de advertencia en forma anual. O sea, los 100,000 pesos van a ser hasta que yo me arrebase, si llega marzo ya me arrebase los 100,000, entonces hasta que me haya gastado esos 100,000 de forma anual, me va a decir SAP algo. En cambio, si lo defino en forma mensual, el monto que yo define en total, o sea, los 100,000 pesos, los va a dividir entre todos los meses del año, que creo que esta es la opción más, que podría ser más utilizada, pero ya depende de la organización, ¿ok? Y aquí me dice que para qué documentos yo quiero, ya sea bloquear, llevar un mensaje o sin mensaje de advertencia. Puede ser desde la solicitud de un pedido de compra, de una entrada de mercancías, y todo lo demás que dice finanzas significa ya sea una factura, un asiento contable, etcétera, etcétera, cualquier movimiento que tenga afectación contable en esa cuenta que yo estoy llevando un presupuesto, ¿ok? Bueno. Entonces, estas son las opciones que ya una vez que lo inicializamos, estas son las opciones que nosotros deberíamos de saber, bueno, escoger, ¿ok? Si nosotros nunca hemos inicializado el presupuesto en SAP y decidimos hacerlo ya, entonces el sistema me hará la pregunta de que si deseo marcar todas las cuentas de pérdidas y ganancias como relevantes para el presupuesto. Si nosotros decimos que sí, lo que va a hacer es que va a marcar las cuentas de gastos e ingresos, de pérdidas y ganancias como relevante al presupuesto. ¿Cómo veo esto en SAP Business One? O si yo creo una nueva cuenta y quiero que sea relevante para llevar un presupuesto, tengo un nuevo gasto, por así decirlo, y lo quiero meter en mi plan de cuentas, ¿en dónde veo eso? Bueno, nos vamos aquí, bueno, voy a cerrar esto. Nos vamos a finanzas, plan de cuentas. Si yo elijo, por ejemplo, una cuenta de gastos, por ejemplo, de gas aquí, en la información detallada de la cuenta nos va a aparecer un check que dice, ¿es relevante o no al presupuesto? Aquí es donde marcamos si nosotros queremos llevar o no un presupuesto para esa cuenta, ¿sí? Bueno, si por ejemplo nosotros nunca hemos llevado algo también importante, nunca hemos llevado presupuestos antes, pero ya nosotros ya vamos en marzo, ya tenemos movimientos en las cuentas de gastos. SAP también me va a hacer la pregunta si yo quiero tomar esos movimientos que ya llevamos contabilizados como parte del presupuesto o si quiero entonces borrar de cero y empezar desde el mes, bueno, desde el día en que yo estoy inicializando el presupuesto. Esa es también una pregunta que nos va a hacer SAP en el caso de que nosotros no lo hayamos inicializado ya y queramos llevarlo. Entonces, ya sea la opción que lo tomemos en cuenta todas las contabilizaciones que ya están en sistema o que empecemos desde cero, ya es decisión de la empresa, ¿ok? Bueno. SAP también maneja métodos de distribución. Por default, SAP maneja 3 métodos de distribución. El igual a va a significar que si yo, por ejemplo, para mi cuenta de gastos de electricidad tengo presupuestado al año 120,000 pesos, significa que cada mes me le va a otorgar 10,000 pesos, por así decirlo. O sea, va a distribuir el monto total de forma equitativa en cada uno de los meses, ¿sí? El orden ascendente significa que el total del presupuesto de orden de menor a mayor, o sea, de que yo empiezo gastando un poquito menos y voy gastando más conforme va avanzando el año, ¿sí? Y series descendentes es lo contrario al anterior, es cuando distribuyo el presupuesto en los primeros meses
y lo voy haciendo menor hacia el final del año. Ya depende de la organización qué método de distribución llevemos. Estos son los que nos da SAP por default. El igual a se podría decir que es el más usado y es el que nos pone por default SAP cuando ponemos los montos en las cuentas, pero nosotros lo podemos cambiar e incluso podemos crear nuevos métodos de distribución. Por ejemplo, en las empresas de manufactura electrónica, que los cierres de contabilidad son cada cuarto, entonces en el tercer mes del cuarto es cuando llevamos más gasto, ¿no? Entonces expeditamos cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor le recargamos un poquito más al tercer mes. ¿Cómo creamos nuestro método de distribución o nuestros factores para distribuir esto? Bueno, nos vamos a finanzas. En la parte de definición del presupuesto, aquí tenemos los métodos de distribución. Si se fijan, tenemos tres ya. Series descendentes, que es la que les explicaba, orden ascendente, y el igual a que nos distribuye igual a cada uno de los meses. Si nosotros queremos crear uno nuevo, simplemente le damos crear, le ponemos, no sé, método test, queremos distribuir igual los 2 primeros meses, a lo mejor al tercer mes darle más, ¿no? Entonces, ya depende de la organización cómo queremos distribuir el presupuesto. Por default, ya SAP nos da 3, nosotros podemos crear más, ¿sí? Otra cosa importante, que los métodos de distribución solamente son relevantes cuando nosotros inicializamos el presupuesto, la primera pantalla que vimos, de forma mensual. Si nosotros lo ponemos que es en forma anual, estos métodos de distribución no me van a servir de nada porque SAP no me va a dar alertas o no me va a dar bloqueos en forma mensual, sino el monto anual. O sea, va a tomar el total para todo el año. No va a distribuir por mes. O sea, estos métodos de distribución son importantes cuando nosotros inicializamos el presupuesto de forma mensual. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es un escenario de presupuesto en SAP Business One? Los escenarios se usan principalmente para que visualicemos los informes de presupuesto. O sea, nosotros podemos crear un escenario, el main budget, el principal presupuesto del 2018, por así decirlo, pero también podemos crear del 2018 un escenario que dijéramos es basado en el principal, pero si yo me fuera al 120%, por así decirlo, que tuviéramos un poquito más, entonces yo puedo hacer la comparativa de cómo vamos si yo tuviera el 120% del presupuesto, por así decirlo. Es solamente informativo y para nuestros informes. Por lo general, pues se crea el principal, que es el que se maneja pues día a día, ¿no? Podemos crear, los escenarios se pueden crear desde cero, podemos copiar un escenario, como les comentaba, si yo tengo un escenario principal del 2018, puedo crear una copia que me va a copiar los montos y todo de las cuentas, pero voy a decir que en lugar de ser el 100% está basado en el principal, pero va a valer el 120%. O puedo importar el escenario desde otra empresa, otra base de datos, pero aquí es importantísimo que las dos bases de datos manejen el mismo plan de cuentas, porque si no, no voy a poder importar el presupuesto. O sea, si yo quiero copiar de una base de datos a otra el presupuesto, sí lo puedo hacer siempre y cuando los planes de cuentas estén iguales en las dos organizaciones, ¿ok? Vamos a ver esto aquí en escenarios de presupuesto. Si se fijan aquí, por ejemplo, el presupuesto principal de 2018 y tengo un escenario optimista y uno pesimista que me va a decir, el optimista equivale al 100% del principal, cuando el pesimista es del 80%. Entonces, yo voy a poder correr un informe contra mi escenario principal y también voy a poder hacer una comparación de que si tuviera menos presupuesto, ¿cómo iría a la fecha? Si tuviera solo el 80%. O si tuviera el 120%, ¿cómo iría? ¿Sí? Bueno, como les decía, aquí podemos copiar un escenario, le podemos dar control y creamos uno nuevo, por ejemplo, presupuesto 2018 test, ¿no?
Lo creamos y le decimos que está basado en el presupuesto 2018 webinar o en el optimista y que va a valer 130 del optimista en porcentaje, por así decirlo, ¿sí? Bueno, eso es como creamos los escenarios para que nos puedan dar información o los informes, ¿ok? Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo realmente pasamos los montos o el dinero que nosotros queremos plantear en nuestro plan de cuentas para llevar un presupuesto, un manejo de presupuesto? Aquí vamos a SAP y elegimos definición de, bueno, es en finanzas, definición de presupuesto, la tab de presupuesto. Aquí voy a elegir mi escenario, en este caso el 2018, que es el que tengo preparado para ustedes aquí. Entonces ya me voy y por así decirlo, aquí ya tengo mis cuentas de gastos, ¿no? Ya lo que tengo, por ejemplo, en combustibles, a lo mejor ya había metido algunos datos aquí de presupuesto. Por ejemplo, en combustibles voy a querer gastar 120,000 al año, por así decirlo, ¿no? Si se fijan aquí, SAP me maneja el método de distribución igual a, que es el que, como les comentaba, es el que trae por default. O sea, estos 120,000 me va a dividir 10,000 en cada mes. ¿Cómo puedo ver eso? Si yo selecciono la línea, ahí me fui a la flechita de la cuenta. Si yo selecciono la línea y le doy doble clic, perdón, actualizamos, le doy doble clic aquí, por ejemplo. Le doy info detallada de fila, me va a decir cómo está distribuido ese monto total entre mis meses. Vamos a la de combustibles, que es la que actualizamos para que vean el ejemplo. Le doy doble clic y ya si se fijan son 10,000 pesos para cada mes. Me va a mostrar la moneda local y en moneda del sistema de acuerdo al tipo de cambio, ¿ok? Y el porcentaje que equivale a eso. Si, por ejemplo, yo quisiera decir que en junio no quiero los 10,000, sino que quiero más presupuesto, 12,000, entonces SAP me lo va a actualizar y me va a decir que tengo una diferencia, que tengo que reconciliar 2,000. Lo que va a hacer, si yo pongo aquí actualizar diferencias, siempre me lo va a quitar o me lo va a sumar del último mes. Si se fijan aquí, ya me restó los 2,000 que yo agregué en junio en el mes de diciembre, ¿sí? Y pasa así, si yo, por ejemplo, le quiero restar o así a un mes, entonces me va a actualizar la diferencia en el último mes. Yo nada más aquí le pongo actualizar diferencias. Si le doy aquí a actualizar y me voy acá, si se fijan, ahí se trabó, a ver. Actualizo, me voy a mi cuenta de combustibles y si se fijan, ya me lo cambió a manual. El método, porque yo ya, como por así decirlo, le metí mano y modifiqué lo que ya SAP me había puesto. Que igual, y yo lo puedo cambiar aquí el método al método que yo quiera. Si yo quiero definir uno nuevo, si quiero meter mes por mes de forma manual, entonces ya SAP me deja hacerlo, ¿sí? Entonces, por aquí definimos esto. Ahora, algo importantísimo, ¿cómo si yo quiero ver esos 120,000 pesos también distribuidos en mis centros de costo? ¿Sí? Entonces, también aquí doy clic a la línea y le doy agregar centro de costo, ¿sí? Me salen todos mis centros de costo, entonces, por así decirlo, yo agrego ventas aquí para dar el ejemplo, vuelvo a agregar otro centro de costo, logística en combustibles y le doy 60,000 a cada uno. Vamos haciendo este ejemplo. ¿Sí? Entonces ya me dividió esos 120,000 entre estos dos centros de costo. Entonces ya lo doy a actualizar. Le doy a actualizar. Bueno, actualizamos. Si se fijan, me voy a mi ejemplo de combustibles y ya me dice que lo tengo de forma manual porque ya le cambié algunos meses. Mi presupuesto total es de 120,000 pesos que me los va a distribuir de esta forma, a como nosotros lo dejamos en esta tablita. Como les decía, damos doble clic o le damos info detallada. Así es como podemos ver la distribución por mes.
y luego lo tengo distribuido a su vez en estos dos centros de costo, ¿ok? Ahora, ya que tengo eso seteado, por así decirlo, ya tengo mi presupuesto en SAP, ahora, ¿cómo meto un movimiento en SAP para que yo vaya llevando como mi control de presupuesto? Vamos haciendo una factura de proveedores que que por así decirlo, nos afecte ese gasto, el de combustibles, para que nosotros veamos ese ejemplo en un informe también. ¿Sí? Por ejemplo, gasolinera El Tapatío. Ponemos la fecha del día de hoy, le ponemos que es un gasto de gasolina. La cuenta de mayor va a ser la de combustibles, que hasta la fecha no tiene ningún movimiento. Le voy a poner que son 1000 y que voy a afectar a mi centro de costo de ventas, por así decirlo, que es al que yo le había dado 60,000 pesos. Voy a ponerle aquí para que se note más que gastamos 20,000. Esto es un ejemplo, es una base de datos demo, entonces no tenemos problemas. ¿Sí? Creamos la factura. Si se fijan, ya me hizo la contabilización hacia ese gasto y me marcó que mi centro de costo va a ser el 1001, que es el de ventas. ¿Sí? Entonces, ahorita lo checamos en un informe. Déjenme, les explico también algo de centros de costos, que es importante. Si, por ejemplo, era lo que les comentaba en sistema, nosotros a lo mejor tenemos áreas a las cuales les queremos imputar gastos, por así decirlo. Aquí en nuestro ejemplo tenemos el área comercial, operaciones, administración, corporativo, etcétera. Pero a esas áreas tenemos también centros de costo que los podemos traducir a un presupuesto, como lo podemos ver en esta pantalla. Para el área de comercial tengo 3 departamentos, 3 centros de costo, que sería ventas, marketing, dirección comercial, y me acumulan a comercial. Entonces, yo esto lo puedo trasladar a mi presupuesto y cada vez que haga una contabilización, voy a poder visualizar informes que me digan a qué área estamos dándole ese gasto o qué área está acumulando ese gasto. Siempre y cuando nosotros, como lo hice en el ejemplo, pongamos en la factura que estamos metiendo o en el movimiento o entrada que estamos haciendo, a qué centro de costo está afectando. Siempre tenemos que llevar control de eso para poder ver entonces cómo estamos llevando nuestros gastos de acuerdo a cada centro de costo. Y como les comentaba, en una cuenta de gastos podemos distribuir el total del presupuesto. En por ejemplo, los 400,000 de gastos de viaje, los distribuyó de esta forma a los centros de costo. O sea, esto lo traslado acá, como lo hicimos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, vámonos a ver el gasto que metimos en nuestro informe, ¿sí? Entonces nos vamos, para ver nuestro informe por centros de costo, nos vamos a finanzas, contabilidad de costos, presupuesto y contabilidad de costos. Todas estas rutas están en nuestra presentación, que la vamos a mandar vía correo electrónico para que ustedes puedan tener acceso a esta información. Entonces, por ejemplo, aquí voy a elegir mi escenario, que fue el de presupuestos 2018. Le voy a dar OK y ya tenemos que tener nuestro gasto de combustible. Si se fijan, aquí está. Combustibles, presupuestamos 120,000, llevamos gastados 20,000, nos faltan por gastar 100,000. Y fue el movimiento, definimos eso, metimos la factura de 20,000 pesos y aquí vemos la diferencia. Nos falta por gastar el 83% de nuestro presupuesto. Y en contabilidad de costos vemos que el que se llevó ese gasto fue el centro de costos del área comercial 1000 que pertenece a ventas. Entonces le estamos dando 20,000 pesos. Entonces acá podemos ver que al área de ventas también le habíamos presupuestado 60,000. Si se fijan, aquí me da el presupuesto del centro de costo. Y que entonces solamente le faltan 40,000 por gastar. Entonces podemos ver en contabilidad financiera
el total del presupuesto contra lo que llevamos gastados, y en contabilidad de costos podemos ver a qué área o a qué centro de costo le estamos dando ese gasto, o a quién se lo gastó, ¿sí? Entonces, en este caso, el combustible se acumuló en el 1000, en la área comercial 1000, y fue el departamento de ventas el que se llevó los 20,000 pesos, y lo podemos ver a través de este informe. Para los clientes que ya manejan HANA, también tenemos otros reportes que son mucho más también visuales, y son dashboards, y son mucho más bonitos, por así decirlo, para los clientes que manejan HANA. Este es el informe por default que nos trae SAP, ¿ok? Bueno, vamos a nuestra presentación. Bueno, también aquí podemos, también hablando de contabilidad de costos, nosotros podemos utilizar en nuestros movimientos también normas de reparto. Por ejemplo, aquí tenemos una norma de reparto de luz, por ejemplo, que es válida para todos estos centros, y a cada centro le estoy dando un porcentaje, o sea, del 100 le estoy dando 10% a ventas, 10 a mercadotecnia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando yo meto una factura de electricidad, le voy a poner que en lugar de un centro de costo, me ponga la norma de reparto luz. Entonces, lo que va a hacer es que me va a distribuir del total de la factura el 10% a ventas, el 10% a mercadotecnia, el 10% a dirección comercial, etcétera, etcétera. Y eso también lo elegimos en nuestra factura de proveedores. En lugar de elegir un centro de costo, por así decirlo, elegimos nuestra norma de reparto. Voy a elegir un proveedor, y nada más para checarles el ejemplo. Me estoy saliendo un poquito de presupuestos, pero creo que esto es algo importante también. Gastos de viaje, por así decirlo. Bueno, no, decíamos que era luz. Electricidad. Ok, ya tenemos nuestra norma de reparto aquí. Norma de reparto de luz. Entonces, esto lo que va a hacer es que el total de la factura me lo va a distribuir a como yo tengo esa norma de reparto. Me va a dar 10% a tesorería, al centro de costo tesorería, 10% al centro de costo de contabilidad, y es así como usamos una norma de reparto, que también es algo muy importante, ¿sí? Bueno, volviendo a presupuestos, ya checamos que podemos ver nuestro informe, el total del presupuesto contra el real, pero a su vez también podemos dividirlo en contabilidad de costos, llevándolo por centros de costo, si es que así nosotros lo queremos manejar. Como les decía, una vez que seteamos nuestro presupuesto, tenemos que agregar el centro de costo y distribuir ese presupuesto por centro de costo, si es que así lo queremos llevar. Y en cada movimiento que nosotros metamos respectivo a un gasto, tenemos que ponerle a qué centro de costo, a qué norma de reparto va ese gasto, para que el sistema por default me haga esto, me distribuya o me dé los informes que yo quiero ver, ¿sí? Bueno, hay otro informe que es el informe que viene en finanzas, que ese tal cual es el que habíamos ya visto, que es con pura contabilidad financiera tal cual, nuestro gasto total, o sea, el presupuesto que tenemos total contra lo que llevamos real, no importando qué centro de costo, sino solamente el total, y cuánto nos falta por gastar, la diferencia. Sí, esto nada más es como más, se podría decir más en forma de resumen. Ya nada más lo tenemos aquí en informes financieros, informes de presupuesto, informe de presupuesto, y lo que voy a elegir nuestro escenario de 2018, lo ejecutamos, le voy a decir que me lo muestre a cuenta 5, por así decirlo. Entonces aquí lo que me va a decir, presupuesto total de la cuenta de gastos de viaje, 400,000. Llevas gastado 5,000. Te falta por gastar 395,000. Esto es ya más como en forma de resumen, cuando no queremos llevar, por así decirlo, un control también por centro de costo. También lo podemos visualizar de esta forma, ¿sí?
Ahora, ¿qué adicionales tenemos? Además de que nosotros podemos llevar el presupuesto, también podemos hacer una configuración de autorizaciones. Si por así decirlo, nosotros estamos desviando el presupuesto, podemos setear el sistema para que mande a pedir una autorización a tal usuario. Entonces, si el importe, por así decirlo, aquí gestionamos la alarma, la desviación del presupuesto es arriba de 1,000, ok, ve y pide permiso a quien sea, al gerente, al contador, oye, alguien está metiendo, le va a llegar a ese usuario, alguien se está pasando el presupuesto por 1,000 pesos, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Entonces es algo que también podemos configurar para pedir permiso cuando nos estamos pasando del presupuesto y llevar obviamente un mejor control, ¿sí? Otra cosa que también podemos configurar, que también podemos utilizar, es que podemos hacer la subida de presupuesto a través de Data Transfer de forma masiva. Si nosotros queremos llevarlo y todavía no lo tenemos, lo podemos subir a través de Data Transfer. En lugar de meterlo manualmente, se puede hacer a través de Data Transfer, ¿sí? Bueno, y eso sería todo de nuestra webinar de presupuesto. En el caso de que tengan alguna pregunta, me pueden decir, déjenme, creo que todos están un mute, los voy a quitar el mute. Por si alguien quiere hacer una pregunta, me la pueden hacer ahorita o a través del chat. ¿Cómo ven? También, si no, a través de vía correo electrónico me quedo a sus órdenes. Alfonso también, pues es el contacto principal para todo esto. En el caso de que ustedes tengan alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Yo enseguida de que termine, de que apague, bueno, voy a mandar la presentación por correo a Jorge y a Ricardo para que puedan tener acceso a esta información en una diapositiva, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido y espero que el tema sea de su utilidad y como les digo, que bueno, muchísimas gracias y sería todo. Gracias.